Bien, esta es la clase del 21 de octubre del 2020. Esta es la clase número 15. Estamos actualmente en semana 8, ya llega ya sobre la mitad del semestre. Y estamos viendo el tema de líneas de transmisión. En la clase pasada, básicamente lo que hicimos fue, pues, hacer un recorrido, digamos, por las deducciones de cómo obtener las ecuaciones para líneas de transmisión, que al final de cuentas no son una sorpresa en el sentido de que son las mismas ecuaciones que usamos para la onda plana. Sin embargo, aunque sean el mismo tipo de propagación, ondas viajeras, atenuaciones, igual tenemos constante de atenuación, constante de fase, se involucra una velocidad de propagación, tenemos velocidad de propagación, tenemos una impedancia característica de la línea de transmisión, análoga a la impedancia intrínseca, tenemos potencia promedio, no densidad de potencia promedio, pero una potencia promedio que en términos generales es casi lo mismo. Entonces son las mismas ecuaciones, impedancias de entrada también, y se calculan con ecuaciones que son básicamente las mismas, con un cambio de parámetros. Entonces lo que hicimos fue establecer ese marco referencial, que es con el cual vamos a trabajar. Entonces, a partir de ahí, tenemos mucho ganado en el sentido de que ya sabemos cómo se comportan las ondas. Pero tenemos que investigar otras cosas, porque también hay onda estacionaria y hay una serie de características. Entonces, eso fue de la clase anterior. Ahora, vamos a empezar a ver algunos casos particulares que son interesantes de las líneas de transmisión, a partir de las cuales vamos a ver características que, aunque podrían ser deducibles, digamos, fácilmente, pues es mejor hacerlas explícitas, y algunas no son tan explícitas, algunas hay que verlo directamente. Entonces, lo que vamos a empezar hoy es con esta parte de líneas de transmisión, donde vamos a ver un poquito los parámetros. Donde decimos parámetros es de R', L', C' y G'. Eso los vimos del modelo equivalente de la línea de transmisión en la clase pasada. Vamos a ver el caso acoplado. Acoplado, entendemos de qué se trata, ¿verdad? Que haya una transmisión total, que no haya reflexión. Y luego lo que se llaman pruebas en cortocircuito y pruebas en circuito abierto. Entonces, eso es lo que vamos a ver a continuación. Y aquí, imagen ilustrativa nuevamente, líneas de transmisión con un microchip, ¿verdad? Donde las líneas de transmisión son sumamente delicadas. Esta parte es súper interesante y está basado al final de cuentas en los fundamentos de lo que estamos viendo, aunque pues para llevarlo a cabo también hay mucha, dicho en términos llanos, mucha maña de cómo hacer líneas, pero siempre basados en los fundamentos que ya tenemos. Por eso es importante tenerlos muy claro. Algo así a comentar así rápidamente. En un PCB, por ejemplo, uno ve que en las líneas de transmisión de alta frecuencia siempre se evitan los codos, ¿verdad? 90 grados, eso se evita siempre. Y es muy interesante porque eso se evita porque las corrientes, si viajan y se encuentran un codo, los electrones más en líneas muy delgadas y demás, pues tienden a ser como torbellinos acá y producen reflexiones y dispersión de la corriente antes de que pase. Pero sobre todo crea reflexiones y crea pequeñas ondas estacionarias. Ahí eso complica el asunto. Algo interesante, nada más para ilustrar y valga la pena. Es un comentario, digamos, aparte, pero que es interesante. Vean las líneas de transmisión de alta frecuencia, ven que son curvas por todo lado. Y no ven en ningún lado ahí se marcan líneas a 90 grados. Eso se evita todo lo que se pueda, porque produce algún tipo de reflexión. Eso es algo interesante. Entonces uno ve que las líneas se sacan ahí. Lo más que hay, y eso es para líneas que no son tan críticas, digamos, como estas, ¿verdad? Que no es 90 grados aquí, pero tiene eso sí tiene un borde, digamos, un poco más brusco, ¿verdad? Como ese que está ahí.
Sin embargo, aquí las líneas principales son estas, ¿verdad? Porque aquí estos son conectores CMA para algún tipo de antena. Entonces, las líneas salen ahí como redondeaditas, ¿verdad? Y eso es algo muy interesante en diseño de líneas de transmisión de PCB. De igual manera, algo que se logra ver ahí también, que quede de comentario, es que cuando hay que variar el grosor de una línea, porque a veces hay que hacerlo, no es deseable, pero toca, ¿verdad? Se hace poco a poco, como en estas, ¿verdad? Porque nuevamente, si yo tengo una línea y de repente tengo una línea más gruesa que otra, pasa lo mismo, ¿verdad? Tenemos corrientes que si chocan acá crean reflexiones, ¿verdad? Crean torbellinos así de corrientes que me afectan las señales. Entonces eso es algo interesante a notar y a veces no queda más que hacerlo porque simplemente una pista, un conector es más grueso que el otro. Vean el chip es sumamente delgadito aquí, esto es mucho más grueso, entonces de ahí toca. Y también como comentario, pues aparte ahí, que es interesante de los PCBs, es el hecho de las soldaduras son sumamente críticas. Yo sé que nosotros no nos especializamos en soldadura, de hecho muchos de ustedes tal vez ni hayan soldado. Antes era un tiempo en que esa experiencia era obligatoria y pues sí, tal vez no es del todo absolutamente necesaria para un perfil de un ingeniero, pero no deja de ser interesante y uno aprende cosas. Y entonces algo interesante es que en las soldaduras, cuando yo tengo un componente, ¿verdad? Tengo un componente aquí que soldar, no sé, y aquí viene por acá, ¿verdad? Una resistencia o algo así. Eh, Algo que se debe tener mucho cuidado es que cuando se pone soldadura, usualmente si uno va a soldar le deja una pelota de estaño ahí grande. Y a veces cuando retira el cautín, donde lo retira queda un piquito ahí. Bueno, eso para una fuente de alimentación o para una señal baja ahí que controla un motor, enciende y apague, eso no es crítico. Sin embargo, en alta frecuencia eso es una antena. Eso es una antena y eso crea reflexiones y crea un montón de problemas también. Entonces, algo que uno no ve muchas veces o que es muy difícil notar, así de primera entrada, es que las soldaduras de equipos de radiofrecuencia tienen que ser muy bien hechas. Tienen que ser planitas, apenas que toquen el componente, ¿verdad? Sin picos, sin nada de eso, que no quede ahí como un maní garapiñado, ¿verdad? Que a veces uno deja un montón de pelotillas, y tiene que hacerse de una sola vez. Y algo interesante es que no se deben soplar. A veces muchos, si han hecho soldaduras, se acostumbran, ¿verdad? Uno solda y sopla para enfriar la soldadura. Eso da, perdón, eso da un problema. El problema se le conoce como soldadura fría y es que donde uno sopla, enfría la parte externa, la parte de adentro sigue caliente y eso hace que a la larga se creen microfracturas en la soldadura que con el tiempo dan problemas de conexión y es lo que pasa a veces en ciertos aparatos, componentes que uno los revisa y todo está bueno, ¿verdad? Y de repente algo no funciona, entonces lo golpean, ¿verdad? Le dan el bombazo al tele, ya funciona, es una soldadora fría, ¿verdad? Y se mueve, hace contacto y de repente no funciona, lo vuelvo a golpear y funciona, ¿verdad? Y usted revisa la placa y todo se ve bien. Algo que hacen a veces los técnicos de electrónica es detectar la zona de donde viene la falla y se detecta por el síntoma, ¿verdad? Y empezar a resoldar todo. Y a veces hay que hacer unas resoldaduras, que es volver a calentar todo y dejarlo, ¿verdad? Grandísimo. Entonces, bueno, ahí aprovechando el dibujillo, solo algunos comentarios. Imagino que alguno por ahí tendrá experiencia en eso, pero es algo interesante ahí, por lo menos para comentar. Pero eso es todo un mundillo, ¿verdad? La parte de soldadura, especialmente soldadura de alta frecuencia. Ok, la primera parte aquí vienen tres láminas acá, que tiene que ver con los parámetros. Los parámetros, pues habíamos visto, ¿verdad? Que en términos generales una línea de transmisión pues está compuesta por lo que llamamos un R', un L', un C'
y un G', ¿verdad? Y eso es el circuito equivalente. Entonces aquí teníamos R', L', C' y G', ¿verdad? Todos en sus unidades sobre metro, ¿verdad? Siemens metro, Farads metro, Henry metro y Ohmius metro. Estos son los parámetros de una línea que es importante conocerlos porque a partir de ahí nosotros establecimos ecuaciones para calcular cosas, ¿verdad? Eso quedó de la clase pasada. Entonces teníamos que JK, ¿verdad? Por ejemplo, es la raíz de R' más J omega L' y la otra era G' más J omega C' raíz cuadrada de eso. Eso fue una ecuación de la vez pasada. Y entonces necesitamos esos parámetros. Bueno, ¿cómo calcular esos parámetros? El cálculo de esos parámetros pues depende mucho de la geometría, ya para una línea real, digamos. Entonces, dependiendo de la línea, se calcula diferente. Ese cálculo es un cálculo que viene mucho de la física, en realidad. Entonces, no vamos a entrar en el detalle de la deducción de esos cálculos de la línea. Pero sí es importante pues, tener claro que esos parámetros dependen de eso, ¿verdad? Y aparecen ahí en función de los materiales y la geometría que se tenga. Ahí no hay grandes sorpresas en el sentido de que las líneas de transmisión que se utilizan, digamos, por lo menos nosotros no experimentamos nada diferente, ¿verdad? Típicamente son los mismos tipos, entonces no vamos a entrar en ese detalle, pero por lo menos que tengan la conciencia. Entonces, para sus formularios, importante las ecuaciones. Entonces, de cálculo de esos parámetros, ¿verdad? Entonces, se analiza para varios tipos de línea. Una de las más populares, línea bifilar. Bifilar es dos cablecitos, ¿verdad? Dos alambres en realidad. Así, ¿verdad? Que es como el típico que utilizamos para un circuito equivalente. Entonces, tenemos un circuito equivalente así, ¿verdad? Y le conectamos alguna carga. Bueno, eso es una línea bifilar. Esa es la que más se parece a la forma en que dibujamos los circuitos. Y se puede ver así como dos conductores. Aquí se muestran como el corte transversal de ellos, ¿verdad? Entonces esto sería como de una varilla, de otra varilla. Y en función de qué quedan los parámetros, quedan en función de la distancia entre esas dos líneas, la conductividad del dieléctrico, la permeabilidad y permitividad del dieléctrico, ¿verdad? De lo que haya en medio. Muchas veces es aire, a veces se considera aire, pero muchas veces se usan dieléctricos distintos, se usan distintos materiales para eso, ¿verdad? Entonces, tomen en cuenta que no todo es aire. También se toma en cuenta para los conductores la conductividad del conductor y en este caso es el radio del conductor. Así es como está dado. Ahora, es importante decir que el comportamiento de las líneas, usualmente hay un comportamiento muy claro en baja frecuencia que es muy diferente en alta frecuencia. ¿Ok? Entonces, esa diferencia es importante. Entonces, los parámetros también se pueden usar aproximaciones para alta o baja frecuencia. Entonces, siempre se suele dividir así. Entonces, existen parámetros para baja frecuencia, y aquí están las fórmulas, como les digo, no las vamos a deducir, estas las encuentran en múltiples libros, siempre por ahí en algún lado vienen los parámetros, ahí lo que hice fue copiarlas de este libro, el Neri Vela, que las ofrece por ahí, pero son las mismas ecuaciones en todo lado, a veces con la nomenclatura distinta. Entonces, vean que R', L', C' y G'. Usualmente, les soy sincero, no solemos hacer de estos cálculos a nivel de examen, porque es como aplicar la fórmula, pero no quiere decir que no pueda aparecer, ¿verdad? No son nada del otro mundo, ténganlas por ahí, podría ser que aparezcan, no les puedo decir que no va a aparecer, ¿verdad? Pero son cálculos sencillos, en realidad son esas fórmulas por ahí.
Eso en baja frecuencia. Ahora, en alta frecuencia el asunto cambia, ¿verdad? En alta frecuencia, recuerden que en alta frecuencia usualmente todo cambia. Y aquí les voy a hacer un comentario también que no está aquí tan relacionado, pero entender por qué los mundos de baja frecuencia y de alta frecuencia son diferentes. Por ejemplo, en CC y en CA nunca nos pusimos a hablar de, ya vimos que hay coeficiente de reflexión, ¿verdad? Lo planteamos la clase pasada, pero nunca nos pusimos a hablar de por qué en CC yo le conecto lo que sea o en CA. Ni me preocupo en lo más mínimo de si hay reflexión, si hay transmisión. Eso en ningún lado lo estamos chequeando, ¿verdad? ¿Por qué? ¿Y por qué cuando nos vamos a alta frecuencia sí? ¿Con qué tiene que ver eso? Eso tiene que ver con que la línea de transmisión que uno esté utilizando, o sea, la longitud de la línea de transmisión, más bien, estamos claros, la longitud de la línea de transmisión, que es una línea de transmisión de repente de longitud L, en el tanto L sea comparable con la longitud de onda, hay que tomar en cuenta previsiones de lo que se llama alta frecuencia, usualmente. ¿Por qué? Imagínense en el siguiente caso. Si ustedes hacen el cálculo, no voy a usar CC porque es el caso extremo, pero por ejemplo en CA, ¿verdad? O sea, CA a corriente alterna. Para 60 Hz se tiene una longitud de onda que anda alrededor de los 3000 kilómetros. Eso es un montón. Eso es un montón. Es una longitud de onda enorme, ¿verdad? Muy, muy grande. Ahora, ¿qué pasa en un cable donde, voy a borrar esto aquí para, les decía yo que cuando la longitud de onda se parece, es comparable con la longitud de la línea de transmisión. ¿Qué pasa ahí? Imagínense que yo estoy utilizando un L, digamos, para cables, por lo menos para nuestra área, larguísimo. Bueno, digamos, de una antena o algo así, un cable muy, muy largo, 10 metros, ¿verdad? Bueno, no un cable, precisamente una antena, porque 60 Hz no se usa para comunicaciones, pero digamos un cable de la casa, de la caja de breakers, algún lado, 10 metros, por decir algo. ¿Qué pasa en 10 metros? En 10 metros, si la longitud de onda es como de 3000 kilómetros, decimos que en esa longitud, ¿verdad? Que anda por ahí, 3000 kilómetros, súper grande. En ese lapso que está ahí, ¿cuánto de ese lapso representa 10 metros? Una cochina décima, ¿verdad? O sea, es muy poquito, 10 metros en 3000 kilómetros es muy poco. Por lo tanto, si yo me ubico en 10 metros, en esta longitud de 10 metros, algo que voy a ver es que prácticamente la tensión, en este caso, es la misma a lo largo de toda la línea, ¿verdad? O sea, en todo momento, si ustedes dicen 10 metros, ubiquen un punto de 10 metros aquí. Es un pedacito, ¿verdad? Y en todo momento, ¿cuánto cambia la tensión de un lado al otro? Prácticamente nada. Entonces, cuando yo hablo de la onda senoidal, cuando es cero al inicio, es cero al final, básicamente. Cuando es uno al inicio, es uno al final. La diferencia es despreciable. Y así es en toda la línea, en todo momento. En todo momento eso es lo que se ve. Entonces, yo en ningún momento voy a poder ver, por así decirlo, a lo largo de la línea una variación no uniforme del voltaje. Siempre va a ser uniforme. O sea, siempre va a ser una constante. Entonces, yo me pongo en algún punto, mido y es el mismo voltaje en todos los puntos. Por lo tanto, la onda sube y baja y yo solo veo una variación de la onda en el tiempo. Es lo único que voy a ver. ¿Por qué? Porque en la distancia es igual. La onda a lo largo de toda la línea es igual en todo momento, ¿verdad? En todo momento. Y entonces, cuando yo tengo eso, lo que me provoca ondas estacionarias, que son diferencias de fase a lo largo de la línea, por ejemplo,
son irrelevantes. Son absolutamente irrelevantes. ¿Por qué? Porque en todo momento yo lo que estoy viendo es una tensión uniforme a lo largo de toda la línea que no tiene ningún componente de fase como para decir, voy a sumar, voy a restar y hay un máximo o hay un mínimo, ni nada de eso, ¿verdad? Por lo mismo, tampoco son apreciables ningún tipo de reflexiones ni nada de eso, porque como la onda es uniforme, digamos, sí hay reflexiones, y eso lo vamos a ver, hay una parte que se llama análisis de transitorios, pero no me crea ningún tipo de problema, sino que la onda se establece rápidamente y como el valor es uniforme, es el mismo valor en todo lado. Eso sí, cuando la longitud de onda baja, y ahora sí, yo puedo ver a unos o una parte del periodo a lo largo de la línea, aunque sea así un pedazo, ahí yo sí digo, mira, ahí sí tengo esos efectos. Entonces, por eso es que se dice que en altas frecuencias yo sí tengo que tomar en cuenta o tengo que tomar otro tipo de previsiones en el análisis de señales. Entonces, eso ahí como para que, como hacer el comentario que me parece interesante. Entonces, siempre tenemos bajas frecuencias y también vamos a tener expresiones para altas frecuencias. De igual manera, R', G', C' y L'. Aquí se hace una aproximación sencilla que si A es mucho menor que D, lo cual suele pasar con frecuencia, A es mucho menor que D, o sea, el radio de los conductores es mucho menor, 10 veces menos, ¿verdad?, que la separación entre ellos. Se aplica para este coseno hiperbólico, se aplica se puede aplicar esta aproximación aquí, ¿verdad? Bueno, esta es la forma normal, por así decirlo, o la forma teórica, digamos, coseno hiperbólico de x es igual a e a la x, más e a la menos x entre 2. Pero si a es mucho menor que d, entonces aproximadamente 2 sobre a es mayor que 10, y entonces el coseno hiperbólico se puede aproximar como un logaritmo natural de d sobre a. Entonces ahí hay una aproximación que es válida casi siempre. Entonces, bueno, eso para la línea bifilar, ¿ok? Para las otras líneas, entonces, para el cable coaxial, por ejemplo, que es un medio muy utilizado, ¿qué tenemos aquí? Bueno, tenemos del conductor, hay una conductividad, recuerden que es un conductor interno y un conductor externo. Tenemos el radio interno, el radio hasta la parte interna del conductor externo, y luego el radio hasta la parte externa del conductor externo, ¿verdad? Y tenemos las características del dieléctrico, de su conductividad, de su permitividad y de su permeabilidad. Eso es lo que tenemos ahí. Entonces, de igual manera, se hace un análisis, bajas frecuencias y altas frecuencias. Y entonces, en bajas frecuencias, bueno, nosotros no hacemos el análisis, eso lo hizo alguien, aquí no nada más usamos los valores. Ahí están las ecuaciones. La L' es una ecuación grande y complicada. Nada del otro mundo, nada más es grande. Que está ahí. Y para alta frecuencia, más bien se simplifican un montón. Simplifican un montón las expresiones. Entonces, nada más, pues, tener las taras ahí, que se puede utilizar una o la otra y listo, ¿verdad? Entonces, ahí los comentarios en ese sentido. Y para líneas de placas paralelas, que eso es una que se utiliza mucho, son líneas que generalmente se utilizan en altas frecuencias, entonces las fórmulas típicas que uno tiene son para alta frecuencia. Y donde se estima que B es mucho mayor que A. Este es un tipo de cálculo, digamos, que existe, que se tiene, y entonces ahí tenemos las ecuaciones para altas frecuencias. Ok, son expresiones simples. Entonces, como les digo, rara vez se pone un problema donde haya que calcular eso porque es muy formulístico, pero bueno, puede aparecer. Entonces, ténganlo claro, ¿verdad? Y bueno, por dicha, algunas expresiones como estas son bastante sencillas. Entonces, básicamente eso es lo que vamos a tener y basados en esos 3 tipos de línea que son como de los más comunes. Hay muchos tipos de línea distintos que se pueden utilizar y demás, pero no vamos a entrar en tanto detalle porque no es el objetivo de este curso.
¿Ok? Entonces eso en cuanto a parámetros, para que lo tengan claro. Ahora, una relación que es necesaria hacer, y es la relación entre NEPERS y decibeles. Ustedes por ahí han visto en algunos problemas, se les ha preguntado en tutorías por ahí, bueno, calculen decibeles, atenuaciones. Bueno, eso se hace, pero en líneas de transmisión, digamos, eso se hace en medios también, pero en líneas de transmisión sobre todo, hay una necesidad, digamos, de establecer muy claramente esta relación, porque las líneas de transmisión, muchas, la gran mayoría, bueno, no, la gran mayoría no, todas tienen algún tipo de pérdida. Entonces, cuando uno va a colocar, qué sé yo, cable coaxial, ¿verdad? Y va a colocar ahí 2 kilómetros de cable coaxial. Aunque el cable coaxial tenga bajas pérdidas, ya en 2 kilómetros se nota. Y entonces los fabricantes le especifican a uno, por ejemplo, uno tiene una línea, ¿verdad? De cable coaxial por ahí, y el fabricante le dice a uno, bueno, y si ese cable coaxial que usted tiene una pérdida de, no sé, 1 decibel por cada 300 metros, por decir algo, ¿verdad? Puede ser. Y entonces yo tal vez tengo aquí una línea de transmisión de 1 kilómetro. Tengo de 1 kilómetro ahí, ¿verdad? Entonces, 1 kilómetro que son 1000 metros. Ujú. Entonces, de que tengo ahí, bueno, tengo un poco más de 3 decibeles de pérdida en eso, ¿verdad? Y yo multiplicaría eso este, por 1000 metros, y entonces tengo, a ver, son 1 sobre, no, serían 10 sobre 3, ¿verdad? 10 tercios de decibeles de pérdida que tendría ahí, ¿verdad? Son 3 y pico decibeles. Y entonces, esto es muy común, se suele dar así en términos de potencia, cuánto es la pérdida que se tiene, pero es importante para nosotros, para nuestras ecuaciones, poder expresar estos decibeles, poderlos expresar en NEPERS. ¿Por qué? Porque para nosotros las pérdidas nos las da, si es de potencia, E a la menos 2 alfa Z, ¿verdad? Para potencias E a la menos 2 alfa Z, lo que tenemos ahí. Y entonces, el exponente de eso, habíamos dicho que son NEPERS, aunque para voltaje, ¿verdad? Y corriente, el factor de atenuación es E a la menos alfa Z. Y nosotros generalmente hemos trabajado con esta referencia, y entonces decimos que alfa Z tiene unidades de NEPERS, ¿verdad? Y hemos dicho también que entonces alfa tiene unidades de NEPERS metro. Bueno, ¿cómo relaciono yo los decibeles con eso? Entonces, eso es una parte importante por ahí. ¿Qué cuadrito más feo le dejé sin querer a los números? Ahí hice algo que no quedó bien. Voy a anotármelo acá para arreglar esas cosas. Ok. Entonces, ¿cómo buscamos esa relación? La cual es importante. Cuando yo tengo una atenuación, que es como esa que se está mostrando en la figura, el voltaje va a ir cayendo, ¿verdad? Entonces yo quiero relacionar esos decibeles con los NEPERS del voltaje, generalmente porque usamos más el voltaje. Entonces, esta es la envolvente que me dice cómo va a ir cayendo, ¿verdad? Entonces yo puedo analizar, bueno, y tengo un voltaje 1, un voltaje 2 en un punto 1 y un punto 2 en una distancia L, ¿verdad? O sea, podría decir L1 de este lado y L2 aquí, ¿verdad? Y entonces L2 menos L1 es igual a L, simplemente, que sería la distancia donde se da eso. Entonces, si yo me pongo a buscar las pérdidas, ¿verdad? La pérdida de potencia entre los puntos 1 y 2, que sería entre este punto y este, ¿cómo establezco la pérdida de potencia?
Bueno, y yo voy a revisar cuánta potencia tenía en el punto 1, menos cuánta potencia tenía en el punto 2. Y la diferencia es la pérdida, ¿verdad? Es lo que perdí, del punto 1 al punto 2. Eso en términos lineales, ¿verdad? Aquí no se puso acá o no lo puse acá, pero esa pérdida lineal sería igual a la potencia 1, que es mayor que la potencia 2, obviamente, ¿verdad? Ahí se nota, menos la potencia 2, ¿verdad? Entonces, si uno lo hace logarítmicamente, pues se encuentra esto, que es 10 log de P1, la potencia en el punto 1, menos la potencia en el punto 2. Entonces, por propiedades de logaritmos, cuando uno determina esa diferencia de potencias, le queda uno como 10 log P1 sobre P2, ¿verdad? Entonces, establece ahí cuánto es esa pérdida. Entonces, de ahí uno empieza a jugar con el asunto, ¿verdad? Entonces, digamos, en ambos casos, se parte de una potencia original, ¿verdad? Que es una potencia acá, un P sub 0, y una se atenúa por E a la menos 2 alfa hasta Z1, que sería este punto, ¿verdad? Y otro hasta Z2, aquí era Z1 y Z2. Entonces era Z2 menos Z1 es igual a L. Da lo mismo Z o L, ¿verdad? Entonces uno hace eso, obviamente ahí se cancelarían los P sub 0. Y entonces me queda esta relación que está ahí, ¿verdad? Z1, Z2, ¿verdad? Entonces, 10 log de 10, 2 a la menos alfa Z1, mira, ahí hay un errorcillo. Yo tengo la atenuación ahí. Y hay un errorcillo porque al subir este exponente debería ser un más, ¿verdad? Voy a tener que revisar esa parte de de ahí. Voy a tener que revisar eso ahí. Yo sé que el resultado al final es el que es, pero no sé dónde está la pifia ahorita. Lo acabo de ver. Este, entonces, bueno, ahí ahora, después lo reviso y lo subo. Entonces, cuando tenemos eso, nos encontramos, no, esto está bien ya. Esto está bien, porque al sacar el menos, ¿verdad? Menos con menos da más. Entonces, sí, es simplemente que eso, no le puse el más ahí. Eso es todo. Porque, ¿verdad? Para sacar el factor común, entonces este queda negativo y este queda positivo. Entonces, tengo 10 log de eso, está de esa forma. Y como había escrito, ¿verdad? Z2 menos Z1 es igual a L. O lo que sería lo mismo, Z1 menos Z2 es igual a menos L, ¿verdad? Entonces, como aquí me queda Z1 menos Z2, me va a dar un menos L. Entonces me queda menos 2A menos L aquí. Y menos con menos da más. Eso sí, ¿verdad? Entonces, la expresión queda 10 log de E a la 2 alfa Z. Y por propiedades de logaritmos, uno sabe que este exponente, 2 alfa L, se puede ir a multiplicar adelante. Entonces queda 20 por el 2 por 10, ¿verdad? 20. Alfa L por logaritmo en base 10 de E, que está ahí. Ese resultado ahí es muy bueno porque entonces la pérdida en alfa L igual a un Nepper, tomando un Nepper ahí como el factor de atenuación de voltaje, es igual a, ¿verdad? Entonces sustituyo 1, alfa L igual 1, o sea, hacer esto igual a 1, y entonces queda 20 log, logaritmo base 10 de E, que es igual a 86,86. Eso que está ahí se convierte en un factor de conversión. Lo que sí es importante, y tal vez aquí no está tan explícito, pero que sí deben de tenerlo claro, ¿verdad? Es que cuando uno hace ese factor de conversión, lo utiliza de esa manera, lo está utilizando para un E a la menos
alfa z, ¿verdad? Entonces para el alfa z. Si lo voy a usar en potencia, pues sería e a la menos 2 alfa z, todo bien, ¿verdad? Pero solo aplica para alfa z, ¿verdad? Para el alfa z es para lo que va a aplicar ahí. Entonces, ahí, por ejemplo, un ejemplo clásico, es decir, bueno, ¿y cuántos son una pérdida de menos 3 dB? Eso es como muy típico, ¿verdad? ¿A cuánto equivale? Entonces uno dice, bueno, entonces menos 3 dB lo multiplico por, en este caso sería un Nepper sobre 8,68 decibeles. Entonces ahí se le cancelan a uno decibeles con decibeles y le da, bueno, menos 3 sobre 8,68, sin poner el número, ¿verdad? Entonces, si uno quiere saber a cuánto equivale eso, uno dice, bueno, entonces yo tomo eso y hago. Si quiero saber a cuánto es a cuánto equivale eso en tensión, es agarrar E a la menos alfa Z, ¿verdad? Entonces sería igual E a la menos y menos 3 decibeles equivale a un alfa Z de menos 3 sobre 8,68. Y si lo quiero ver en potencia, tendría que agarrar E a la menos 2 por 3, 8,68, ¿verdad? O sea, E a la menos 6 sobre 8,68, ¿verdad? Y eso es a lo que equivale esa pérdida por ahí. Entonces, presten atención a eso, jueguen con eso, entiendan bien a qué se refiere ese factor de atenuación y cómo establezco esas pérdidas. Recuerden que esto es más que solo tener una fórmula en un formulario y que me van a preguntar y nada más aplico el factor de conversión y ya. No, debo entender muy bien qué es la energía que se está perdiendo, cuánto es la energía que me queda en cada punto, que eso hablamos por ahí en una clase pasada. Y eso tienen que probarlo y tienen que entenderlo previamente, ¿verdad? No se trata de llegar a que me lo pregunten en el examen y ahora sí voy a preocuparme a ver qué es y me salen todas las dudas del mundo, ¿verdad? Cuando el tiempo es limitado. Sino que eso es algo que ustedes deberían revisar, ¿verdad? A la luz de una onda de este tipo y poder hacer esas comparaciones. Entonces, les dejo ahí eso porque eso es parte de su trabajo, ¿verdad? De entender adecuadamente eso, ¿verdad? De interiorizar con una onda. Eso es jugar solo con el factor de conversión, ¿verdad? Recuerden que la atenuación E a la menos alfa Z, pues empieza simplemente en un valor de 1 y va cayendo, ¿verdad? Entonces, bueno, esta cosa vendría aquí así, va cayendo, uno sabe que más o menos en E a la menos 5 es más o menos 0 porque es menos del 1% del valor original, es lo que se suele decir. Y entonces a partir de ahí uno va viendo qué es lo que le queda. Entonces, presten atención a esos detalles. Ahí tienen ese factor de conversión, ¿verdad? Entonces, ese famoso factor de conversión que es multiplicar y dividir al final de cuentas. Nada más que tenganlo claro. ¿Alguna pregunta? Ok, avanzamos entonces. Ahora, bueno, pues ya es hora de hacer pausa. Me fue rápido esta parte. Entonces, hagamos la pausa, siempre no se las voy a robar. Después de esto, hagamos la pausa, igual los 10 minutos, y después de esto, entonces venimos con la exposición de los compañeros que tienen que exponernos hoy una parte. Los compañeros les van a hacer una exposición, yo les doy el control ahí para que compartan y puedan hacer. La idea es que ustedes presten atención y que ustedes participen también, que hagan preguntas. La idea es hacerlo entretenido ahí, romper la monotonía. Entonces, 10 minutitos
y volvemos ya casi, ¿está bien? Tiren piernas. Y aquí está el grupo de compañeros que exponen hoy, que son Alejandro Gómez y Javier Rodríguez, ¿verdad? Sobre la onda Es plano correcto. uniforme. Entonces, de adelante pueden compartir. Tienen ahí 10 minutos alrededor de. ¿Pueden ver la presentación? Sí, se ve súper bien. Sí. Ok. Entonces, te me dice por cuando estamos listos. ¿Ya? Ya. Ok. Buenas tardes, compañeros, compañeras y profesor. Mi nombre es Javier Rodríguez Calvo y en conjunto con Alejandro Gómez Martínez les vamos a hablar sobre la onda plano uniforme. En esta presentación se cubrirán de manera superficial los conceptos de la onda plana uniforme en diferentes medios, como son los dieléctricos disipativos y no disipativos. También podremos ver la propagación en el vacío como un caso especial de este, dado que presenta similitudes con los dieléctricos no disipativos. También veremos el comportamiento de las ondas en medios conductivos, buenos y malos. Por último, hablaremos sobre algunas conclusiones. Para iniciar, ¿qué es una onda electromagnética? Por lo general nosotros nos vemos inmersos en un mundo muy matemático y sí, lo definimos como que una onda es una función tanto del tiempo como el espacio, eso está bien. Pero para tener una mayor comprensión de esta presentación, en general vamos a hablar que las ondas son medios de transporte de energía o información. Ejemplos comunes de ondas electromagnéticas son las ondas de radio, señales de televisión, los haces de radar, los rayos luminosos y más. Todas las formas de energía electromagnética comparten las tres características fundamentales: se desplazan a gran velocidad, adoptan al hacerlo propiedades de las ondas e irradian hacia afuera desde la fuente sin ayuda de ningún vehículo físico discernible, lo que quiere decir que se ven afectadas mayormente por el medio en que se propagan. Este tipo de propagación de ondas, el compartimiento característico del medio depende de sus parámetros constructivos, como la conductividad, la permeabilidad, que se define como la capacidad de hacer pasar a través de ella campos magnéticos, la permitividad, que describe cómo un campo eléctrico afecta y es afectado por un medio, y además de la frecuencia de operación de la onda. En cada caso, veremos características propias de cada medio, así como los diferentes efectos que tiene sobre la propagación de las ondas electromagnéticas. Para ello, preparamos diversas simulaciones en MATLAB, de las cuales apreciamos animaciones de cómo se propaga una onda en dicho medio. De estas animaciones y gráficas podremos evaluar la atenuación y el desfase entre los campos. Por ejemplo, para iniciar, los dieléctricos con pérdidas. La propagación de ondas en dieléctricos con pérdidas o disipativos se puede ver como un caso general, del cual se pueden deducir casos especiales de la propagación de ondas en otros tipos de medios. Pero, ¿qué es un dieléctrico disipativo? Un dieléctrico disipativo es un medio en el que una onda electromagnética pierde potencia al propagarse a causa de una conducción deficiente, siendo un medio parcialmente conductor o conductor imperfecto, en el que la conductividad es diferente de cero. En este medio tenemos un campo eléctrico definido por la siguiente ecuación. En ella vemos el E sub 0 como la amplitud, tenemos un alfa, un factor de amortiguamiento o factor de atenuación del medio, medido en Nepers metro, que esta constante nos ayuda a medir el índice espacial de la declinación de la onda del medio. Tenemos un beta, que es el factor de fase, o también medido en Nepers metro, y es una medida del corrimiento de fase por longitud. Nos ayuda generalmente a determinar la longitud de onda y la velocidad de la onda. Para el campo magnético tenemos una expresión muy similar, pero es modificada por la impedancia intrínseca del medio,
Esta suele ser una cantidad compleja o real que se mide en ohms. Para cada uno de estas constantes que mencioné, podemos apreciar un elemento en común, que es la tangente de pérdidas. La tangente de pérdidas nos sirve para evaluar si las pérdidas son pequeñas o no en dicho medio. Para este tipo de medios, tenemos que hay una tangente de pérdidas cercana a la unidad, valores cercanos a la unidad, perdón, a 1. Aquí a la derecha podemos ver la animación que preparamos para ustedes. Para ello utilizamos como material el nylon, que tiene una permitividad relativa de 3.6, una tangente de pérdidas del 0.2, una conductividad del 0.08. Se aprecia en azul lo que es el campo eléctrico y en naranja el campo magnético. En esta otra gráfica se puede apreciar lo que mencioné anteriormente, donde se tiene una atenuación leve. Se aprecia que la onda se llega a atenuar cerca de los 2.3 por 10 a la 6 metros, que es una distancia considerable. También se ve lo que es el desfase provocado por la impedancia entre el campo eléctrico en azul y el campo magnético en naranja. Ahora, el segundo medio son los dieléctricos sin pérdidas. El dieléctrico sin pérdidas es un caso especial de los dieléctricos donde la tangente de pérdidas es mucho, pero mucho menor a 1. La conductividad es igual a 0, al igual que la constante de amortiguamiento. La impedancia intrínseca en este tipo de medios es real, lo que nos indica que no hay un ángulo de desfase, resultando que el campo eléctrico y el campo magnético compartan la misma fase temporal. Para esta simulación en MATLAB utilizamos como medio el material poliestireno. Esto lo encontramos generalmente como en los envases de comida, ¿sí? Por si alguien no lo sabe y le pasa igual que a mí. Este material presenta una permitividad relativa de 2.6, una tangente de pérdida del 0,0002 y un material no magnético, y el cero material no magnético, perdón, tiene una permeabilidad relativa de 1. Aquí se puede apreciar lo que les mencioné anteriormente. No hay una atenuación en la onda y tanto el campo eléctrico como el campo magnético se encuentran en fase. Ahora en el vacío. Este también es un caso especial de los medios dieléctricos. Es un medio muy similar al anterior, pero la permitividad y la permeabilidad relativa son unitarios. Por lo tanto, tenemos estas expresiones. Este medio se caracteriza porque la velocidad de propagación viene siendo la velocidad de la luz. Los campos u ondas electromagnéticas son normales a cualquier punto de la dirección de propagación de la onda y es muy útil para evaluar ondas que provienen de una antena a gran distancia, por ejemplo. Ahora el compañero les va a hablar sobre los buenos conductores. Buenas. Para los buenos conductores, se tiene que saber que es un material que posee implícitamente una alta conductividad y grandes corrientes de conducción, por lo cual satisface el criterio de altas pérdidas, en el que la tangente de pérdida es muchísimo mayor que 1. En este caso podemos ver que se da el efecto piel, donde en la ecuación se mete el factor de crecimiento, que sería el E a la menos alfa Z. Si vemos la simulación, podemos ver que va decreciendo en el factor de E a la menos AZ. Siguiente, por favor. Aquí podemos el desfase que se produce. En este caso en particular, siempre se va a hacer un desfase de 45 grados.
el campo eléctrico con respecto al magnético. Aquí podemos notar el decrecimiento del E a la menos AZ, del que el profesor ahora mencionó en las líneas de transmisión. Y podemos ver que en malos conductores, aquí podemos notar que es prácticamente parecido a los buenos conductores, simplemente que satisface el criterio en que la tangente de pérdidas es muchísimo menor a 1. Y podemos ver que la permeabilidad del material siempre va a ser 1. En este caso podemos ver que el decrecimiento es muchísimo menor en comparación con el del medio conductor. Siguiente, por favor. Para conclusiones, tenemos que el comportamiento característico de un medio no depende únicamente de sus parámetros constitutivos, sino que también de la frecuencia de operación. Como vimos en los últimos casos, la frecuencia de operación era alta. La tangente de pérdidas nos permite saber si existen pocas o muchas pérdidas en el medio. Y por último, el efecto piel nos permite ubicar el punto de restricción donde la onda se termina por atenuar. Eso sería todo. Muchas gracias. Estas son algunas de las referencias que usamos para elaborar la presentación. No sé si tienen preguntas o comentarios. Sí, perfecto, muchas gracias. ¿Preguntas de los compañeros? ¿Escuchamos? Hacer preguntas de lo que sea, ¿verdad? Hasta cómo construyeron las gráficas o cosas así, todo eso se vale. Bueno, sí, en ese caso, profe, para saber cómo hicieron esas gráficas, porque están bien bonitas. Y les quedaron bien, ¿verdad? Para las que son las gráficas, si quieren les muestro aquí por encima. Utilizamos MATLAB. Bueno, ahorita lo voy a abrir solo con Optape, que me abre mucho más rápido que MATLAB. Pero lo que hicimos fue definir las ecuaciones con sus parámetros y definimos un campo de dibujo, un espacio de dibujo, perdón. Y luego por medio de un ciclo for, le íbamos cambiando lo que era tanto el espacio como el tiempo. Y aquí él lo dibujaba. Básicamente, este sería el código, no es un código muy grande tampoco. Si gustan, después se los comparto junto con la presentación, si el profe lo permite. Sí, claro, claro. ¿Ese código ustedes lo generaron todos ustedes o se basaron en alguno que encontraron o algo así? Casi que todo lo generamos. Nos basamos en uno que generaba una onda, pero en 2D, en una dimensión. Y nosotros lo fuimos modificando para nuestro caso, que nos quedara en 3 dimensiones. ¿Alguna otra pregunta? Los compañeros, ayúdenlos haciendo preguntas. Si no, yo hago las más incómodas. Y como que no quieren preguntar. Yo solo, bueno, una observación en una de las gráficas, digamos, las animaciones les quedaron muy bien. Ahí ellos me estuvieron consultando, entonces eso lo que quiero decir es que lo pueden hacer, ¿verdad? Lo estuvimos revisando, aplicaron casos concretos, quedaron bastante bien. Sí, podríamos habilitar una
una carpetilla tal vez ahí. Bueno, hay una que se llama tareas en el TEC Digital, ahí podrían subir los grupos que quieran subir las cosas, esos quedaron muy bien. Ahí solo al final les quedó una, corra la presentación para que se vea la animación, un segundito. Ahí. La segunda que tiene atenuación. La segunda atenuación. Ajá, digamos, esa, para ver. Sí. A ver, no, esa no tiene atenuación. Esa. Al final esa les quedó al revés también. Sí, La, suelen la rehacer. propagación, sí, tal vez para decirle a los compañeros, vean que esa onda, es que digamos, hay una serie de cosas que a la hora de llevarlas a la práctica, pues hay que tomar en consideración, ¿verdad? Y ajustar las cosas que no siempre es tan directo como lo trabajamos nosotros. Generalmente nosotros trabajamos con zetas negativos, ¿verdad? Con posiciones negativas. Pero por cuestiones de programación a veces es complicado tirarlo ahí, entonces ellos lo hicieron en la parte positivo, pero con las ecuaciones vean que les quedaba ahí, si notan el avance de la onda, avanza hacia donde la onda se hace más grande. En cambio, póngase otra de atenuación, cualquiera, las otras estaban bien. El siguiente era de este. Ajá, esa sí se ve bien. Entonces solo sí hacerles la observación, porque ellos me consultaron eso y por ahí lo vimos y al final se les escapó esa ahí. Esa se ve bien cómo avanza la onda, ahí se ven. La onda viajera es una onda TEM, pues están a 90 grados, ¿verdad? El campo magnético ahí ellos lo pusieron vertical, el campo eléctrico horizontal, eso está bien. Tiene una dirección de avance hacia donde la onda se atenúa. Y eso es como tiene que quedar bien. Entonces ahí hay un detallillo con la anterior, nada más. Otra de las que presentaron también se mueve hacia la izquierda, pero era un caso No disipativo. no disipativo, exactamente. Entonces da igual, ¿verdad? Da igual que se mueva para un lado o para el otro. Uno lo puede definir así, pero cuando es con atenuación por fuerza, tiene que moverse hacia, para ver esa, ven esa no importa que se mueva hacia la izquierda o hacia la derecha, es el vacío, y se mueva para un lado o para el otro, se va a ver igual, entonces ahí no pasa nada. Ahí se ve muy bien dónde están en fase, vean que donde se construye la onda y donde va golpeando, digamos, al lado derecho, siempre donde baja una, baja la otra y se unen los campos. Eso es porque están en fase, ¿verdad? Totalmente. Esa observación ahí es buena. Lo único es eso, que cuando hay atenuación, sí hay que tener mucho cuidado con el sentido hacia donde se mueve la onda, porque la onda se va a mover hacia donde se va haciendo pequeña. Pero por el resto, digamos, yo sí los quiero felicitar porque quedó bien el trabajo, quedó bastante bien. Me gustan las animaciones, les quedaron muy bien. Entonces, sí, quería decir eso, que les quedó muy bien y la verdad me gusta cómo quedó. Muchas gracias, profe. No sé si no hay otra pregunta de algún compañero, alguna cosa. Parece que no. Bueno, entonces, seguimos. Les robo para sí. Casi no le escucho, Susana. Se escucha larguísimo. Algo pasó ahí, se le escuchaba súper lejos. Hola. Ahí la veo conectada, pero dice que tiene el micrófono apagado. La perdimos, ¿será? Ah, ok, lo del quiz, perdón, no, dejé de ver el chat para verla. ¿Cómo sería lo del quiz? Ellos me pasan las preguntas, la verdad no me fijé si ya me las enviaron al correo, sí me las enviaron, ¿verdad? Chicos. Sí, profe, en la mañana se las envío. Sí, es que tengo ahí el montón de correos que no he visto todavía. Entonces, para la siguiente semana,
yo les activo ahí las preguntas para que ustedes contesten. Eso. Y lo que les decía, son preguntas preparadas por ellos, ¿verdad? No las estoy haciendo yo, eso sí. A todos les digo, hagan preguntas que estén relacionadas y que se respondan con algo de la exposición, ¿verdad? No preguntas totalmente teóricas, sino que se puedan responder con algo de la exposición. Entonces, eso, digamos, yo se los pongo la otra semana y para que lo puedan hacer van a tener varios días para hacerlo. ¿Okay? No sé si eso le responde la pregunta. Sí, parece que sí. Pura vida. ¿Alguna otra cosa? Estamos. Bueno, entonces voy a seguir un poquito, voy a avanzar un poquito con la clase, pues no me sirve atrasarme mucho. Y si vamos a ver ahí algunas resoluciones espero que un par de problemitas, pero sí necesito avanzar un toquecito acá, por lo menos unos 10 minutitos. Lo que quedamos hace un rato es, pasar esto por acá. Ok. Lo que quedamos hace un rato, les hablaba de el caso anterior, ¿verdad? Neper, decibeles y demás. Ahora, propagación en líneas acopladas, hay que hablar acá. ¿Qué pasa cuando la línea está acoplada? ¿Qué quiere decir acoplada? Acoplada quiere decir que ZL es igual a Z0. ¿Verdad? Entonces, aquí en esto Z0, ZL y son iguales. Si son iguales, obviamente, es algo que ya conocen, el gamma L va a ser 0, ¿verdad? Entonces no tenemos reflexión. Entonces, ¿qué podemos? Un par de cosas que podemos decir aquí. El tiempo que tarda la onda en recorrer la línea de transmisión es un tiempo de propagación, un time delay, ¿verdad? Que es la longitud entre velocidad de propagación o beta sobre omega, ¿verdad? Ahí uno puede hacer muchas más sustituciones. Eso, nada del otro mundo. Ahora, al llegar a la carga, pues el coeficiente de reflexión es 0. Eso también es lógico, no hay ninguna sorpresa. Por lo tanto, no hay onda reflejada, ¿verdad? Y toda la onda se consume por la carga. Vean que aquí cuando decimos que no hay reflejado, entonces la carga es la que consume, ¿verdad? Va a consumir la energía, la va a disipar. Por lo tanto, en casos como estos, uno puede plantear un circuito equivalente de este tipo, ¿verdad? Y cuando la onda está acoplada, todo es súper sencillo, digamos. El Z de entrada no lo puse aquí con la ecuación, pero digamos, el Z entrada, según la ecuación que ya teníamos, es, si no me equivoco, es ZL, Z0 más J, ZL, tangente de beta L. Espero no estar pifiando el orden de las ecuaciones. Tangente de beta L. Pero cuando ¿hola? Sí, ¿me escucha? Sí. Creo que es al revés. Es ZL. Sí. Los invertí. Sí, exacto. Ok. Todos. Ok. Entonces sí los pifié. Gracias, Sofía. Entonces voy a hacerlo aquí por encima, porque igual el resultado se ve fácil. Z0, ZL, pero es importante decirlo, que quede bien. Gracias. Entonces, cuando tenemos esto, ¿verdad? Esta es la expresión. Vean qué pasa con una impedancia de entrada si está acoplado. Por eso no le está dando tanta importancia a eso, porque vean qué pasa si está acoplado. Si está acoplado y decimos que ZL es igual a Z0, ¿verdad? En ese caso, si ZL es igual a Z0, podemos decir que todo vale Z0, digamos, ¿verdad? Para ponerlo sencillo. Entonces, ¿qué pasa si todo vale Z0? Voy a quitarles los índices aquí para no volver a escribir toda, ¿verdad? Y voy a escribir, todos valen Z0, porque es un solo valor, ¿verdad? Valen igual. ¿Qué pasa ahí? Si eso es así, vean que el denominador de esto queda igual, exactamente igual al numerador. Son exactamente iguales, ¿verdad? Numerador, denominador. Entonces esto se cancela con esto. Por lo tanto, Z de entrada va a ser igual a Z0 siempre. Y eliminamos la dependencia de beta L.
¿verdad? Absolutamente, beta L ya no depende, la impedancia de entrada no depende de la posición, o sea, en cualquier punto donde yo trate de calcular la impedancia de entrada, vale Z0. Y claro, eso facilita un montón las cosas, ¿verdad? Si está acoplado, no hay reflexión y de todo bien, ¿verdad? Todo sencillo en ese caso. Entonces, ¿cómo se trata el circuito? El circuito se puede tratar casi que como un circuito de DC, ¿verdad? Entonces, la tensión de entrada la podemos calcular, por ejemplo, con un divisor de tensión, porque aquí no afecta nada de esto, ¿verdad? Entonces, uno puede decir, que la tensión de entrada que va a tener aquí, digamos, el circuito que uno va a tener es el ZG con el Z de entrada, ¿verdad? Z de entrada que ya vimos que es igual a ¿quién? A Z0, ¿verdad? Entonces aquí tenemos ZG, Z de generador, tensión de generador y se va a ver así, ¿verdad? Entonces, súper sencillo y sí, así de fácil, así de fácil. ¿Qué hay que decir de esto? Bueno, muchas veces queremos tener circuitos acoplados, no siempre, hay casos donde a veces no, pero casi siempre queremos tener circuitos acoplados, para garantizar una máxima entrega de potencia, ¿verdad? A la carga, pero no, digamos, ya tener esto no representa mayor reto. Y les soy sincero, entonces a nivel de evaluación esto es algo que se evalúa poco, ¿verdad? Bueno, no hay mucho que evaluar, todo es muy sencillo, ¿verdad? Entonces, pero tomen en cuenta de qué se trata. A veces hay preguntas ahí medias de comprensión, ¿verdad? Que exigen una respuesta rápida y que les dicen, bueno, ahí, en un circuito así, ¿verdad? Y se les dan las características para que sea acoplado y se les pregunta, bueno, ahí, ¿cuánto es la impedancia de entrada a una distancia en particular o algo así, ¿verdad? Son preguntas que a veces sí son un poquillo tipo trampa, en el sentido de que parece que se les pregunta otra cosa, pero es para saber si ustedes logran una adecuada comprensión, ¿verdad? Y logran establecer eso. Entonces sí, así de fácil, sencillo. Ahora, casos interesantes. Hay dos casos particulares con las líneas de transmisión que permiten obtener datos ahí interesantes. Y uno de ellos es la impedancia de entrada cuando la línea, bueno, perdón, me estaba adelantando desde cortocircuito y circuito abierto. ¿Qué pasa cuando hay reflexión, verdad? Cuando ZL es diferente de Z0, ¿verdad? Entonces ahí sí tenemos reflexiones, ¿verdad? Vamos a tener reflexiones, tenemos un coeficiente de reflexión aquí diferente de 0 y eso implica reflexiones. Entonces, de eso es todo un mundillo, ¿verdad? Entonces, la impedancia de entrada lo vamos a calcular para alfa igual a 0 sin pérdidas inicialmente. Entonces, ¿cuál es la impedancia de entrada? Esto lo vimos la vez pasada y si era Z0. Gracias. Esta es la impedancia de entrada. Ahora sí vamos a tener una dependencia con la posición, ¿verdad? Porque depende del punto L donde estemos, ¿verdad? No es lo mismo calcular aquí que calcular acá. Eso sí es una característica. Hay que entender que Z de entrada depende de una función trigonométrica, beta L, que como toda función trigonométrica es periódica, ¿verdad? Entonces la impedancia de entrada es periódica. Eso es importante tomarlo en cuenta, ¿verdad? La impedancia de entrada es absolutamente periódica, o sea, sus valores se repiten una y otra vez, ¿verdad? Eso va a quedar más claro cuando veamos carta de Smith. Para pérdidas mayores que 0, o sea, para cuando sí hay pérdidas, la expresión es un poco diferente. Antes no la habíamos considerado, tampoco estamos viendo aquí la deducción, que es un tanto similar, pero es cansada, entonces no la vemos, pero es una expresión similar. Ahí lo que cambia es que cuando tenemos pérdidas, aquí lleva una tangente hiperbólica de JKL. Recuerden que JK es igual a alfa más J beta, ¿verdad? Entonces, esta es la expresión de impedancia de entrada cuando hay pérdidas. Casi no la usamos, podría usarse por ahí, pero en realidad aparece poco. Por ahí lo que hay que tener en cuenta es, vean que teniendo esto en cuenta, que la tangente hiperbólica de un valor Jx, con la tangente
la relación es la tangente hiperbólica de jx es igual a j tangente de x. Entonces, nada más para decirles que esta expresión es la expresión como completa, ¿verdad? ¿Por qué? Porque cuando tenemos que jk es igual nada más a j beta, o sea, alfa igual a 0, entonces la tangente hiperbólica de j beta L, ¿en qué se convierte? En j, tangente normalita, de beta L. Y eso es precisamente lo que está aquí, ¿verdad? Lo ven aquí, tangente de beta L, o el j afuera, ¿verdad? Entonces esta es la expresión completa, digamos. Eso sí, cuando tenemos pérdidas, sí, la expresión es muy complicada. Generalmente como para una evaluación no es algo que se suele usar porque es una expresión pesada, pero bueno, por lo menos que les quede ahí de referencia. Entonces, cuando tenemos eso, de igual manera, hay que calcular impedancia de entrada y de lo que utilizamos es ver, digamos, que la impedancia de entrada, entonces, que es igual al voltaje de entrada y la corriente de entrada. Ojo, que cuando decimos esto, tensión de entrada y corriente de entrada son valores totales. ¿Qué son valores totales? O sea, V0 más V0 menos, e I0 más I0 menos, ¿verdad? Es un poco como lo que cuando dedujimos esto para medios. Cuando lo dedujimos, habíamos dicho que el Z sub 0, recuerdan, era, digamos, aplicado a esto, sería V sub 0 más sobre I sub 0 más, o bien menos V sub 0 menos sobre I sub 0 menos. Aquí se entiende mucho mejor el menos, ¿verdad? Porque, ¿por qué eso es así? Porque la corriente para allá es I sub 0 más. Y la corriente en este otro sentido es I sub 0 menos, pero por convención pasiva de signos que utilizamos, I sub 0 es negativo, ¿verdad? Por eso es que aparece este menos aquí. Porque cuando yo sustituyo I sub 0 negativo, menos con menos me da más, ¿verdad? Y entonces me queda Z sub 0 positivo, ¿verdad? Entonces nada más, aquí tengan cuidado, ¿verdad? Que el Z sub 0 es el cociente de voltaje corriente que viaja en una misma dirección. Mientras que la impedancia de entrada es el cociente de voltajes totales, ¿verdad? La tensión total y la corriente total en la línea. Entonces eso, mantengan ahí esa, con claridad ese concepto, por favor. Entonces eso ahí. Y a partir de ahí, entonces podemos calcular una tensión de entrada, por ejemplo, ¿verdad? Con un divisor de tensión, eso sí, ¿verdad? Es un divisor de tensión, ya no es tan sencillo como el caso anterior. Y lo que hay que tomar en cuenta es Z de entrada, ¿verdad? Z de entrada, ¿por qué? Porque nuevamente, pues podemos hacer el circuito así, ¿verdad? ZG y Z entrada. Pero ya no podemos decir que Z entrada es igual a Z0, ¿verdad? Ya eso no se puede decir. Entonces, pues así es como se calcularía, ¿verdad? Y obviamente, V de entrada, ¿verdad? Es la suma de esos dos, ¿verdad? Es el voltaje de esos dos. Entonces, eso sí quiero que lo tengan claro, ¿verdad? Y eso es elemental para un estudiante de circuitos, ¿verdad? Que cómo trabajar con esta parte. Lo que pasa es que, aunque es elemental y es así como sencillo, ¿verdad? Se le confunde a uno muchas veces porque hemos estado utilizando ondas viajeras, ondas totales, entonces a veces se le confunde a uno. Por eso soy muy explícito con esto que les estoy indicando, porque a veces se les solicita tensiones totales y a veces simplemente valores viajeros, ¿verdad? Entonces eso para que lo tengan claro. Y ahora sí vendría la otra parte, pero lo voy a dejar para la próxima clase porque sí quiero ver un par de problemitas en este tiempito. ¿Alguna pregunta de esto que vimos hasta acá? No. Bueno, si no hay preguntas, entonces les quería mostrar. Vamos a ver.
un par de problemitas por ahí. Quiero que los chequemos. Vamos a ver, ahí les voy mostrando les cuento los truquillos de cómo se resuelve esto. Entonces, el primero que está ahí, dice, un dieléctrico disipativo está caracterizado por un epsilon R relativo, ¿verdad? De 1.5. Vean que de una vez, y eso es importante tenerlo claro, ¿verdad? Me están diciendo dieléctrico disipativo, o sea, alfa mayor que 0. Cosas que hay que revisar ahí, ¿verdad? Tiene que tener pérdidas. Está caracterizado por epsilon R 1.5. Ahora, este epsilon R es un epsilon R prima. Eso se los digo porque hay muchos libros que lo tratan así, nada más le dicen a uno el epsilon R y es 1.5. Pero estas son cosas que uno tiene que conectar, digamos, los conceptos que uno ha visto. Tenemos que, si tiene alfa mayor que 0, epsilon prima prima también es mayor que 0, ¿verdad? La única manera en que epsilon prima prima sea igual a 0 es para alfa igual a 0, ¿verdad? Entonces, se los digo porque es muy común que los libros a veces le dan a uno solo el valor real e incluso no le dicen epsilon prima, pero o sea, uno tiene que saber, viendo el valor, es un epsilon prima porque no es imaginario, pero me están diciendo que tiene pérdidas. Entonces, ¿qué puedo decir? Que sí hay un epsilon prima prima. ¿Ok? Entonces, eso es importante que lo tengan claro. Adicionalmente, me están diciendo que tiene una tangente de pérdidas de 2.5 por 10 a la menos 4. Así de entrada, ¿qué puedo decir yo de esa tangente de pérdidas? Di que es pequeñita, ¿verdad? O sea, me están diciendo que la tangente de zeta pérdidas es igual a 0.00025, ¿verdad? Ese es el 2.5 por 10 a la menos 4. Entonces, eso para que lo vean, es una tangente de pérdida mucho menor que 1, entonces uno puede decir de ese material que es un material que tiene bajas pérdidas, ¿verdad? Tiene bajas pérdidas, pero tiene pérdidas, ¿ok? No podemos obviar eso. Entonces, ¿qué me preguntan? Me preguntan alfa, en Nepers metro ahí, beta, radianes metro. Muchas veces somos explícitos en las unidades y demás, pues para que no le salga uno con domingo 7 de respuestas, ¿verdad? Y luego, aquí en la redacción, algo que no quedó muy claro de este problema que fue el semestre pasado, pero digamos, es una onda plana de 200 MHz. Para todo el problema, aplica ahí, es una frecuencia de 200 MHz. Entonces dice, ¿qué tan lejos puede propagarse en metros una de 200 MHz en un material para que sufra una atenuación de un Neper? ¿Verdad? Entonces, bueno, ahí hay una pregunta. Luego, ¿qué tan lejos se puede propagar la misma para que se dé una atenuación de 10 decibeles? Entonces, un poco lo que hablábamos ahora. ¿Y qué tan lejos puede propagarse para que se dé un cambio de fase de 180? Entonces, son varios conceptillos ahí que hay que revisar. Ahora, por fuerza, no queda otra, ¿verdad? Tengo que calcular alfa, tengo que calcular beta, ¿verdad? Porque me están hablando de cambios de fase. Los cambios de fase están dados por beta L. Eso hay que recordarlo, ¿verdad? Beta L son radianes sobre metro por metro, entonces esto me da radianes. Esto siempre me va a dar la fase. Mientras que el otro me da la atenuación, ¿verdad? Entonces por ahí hay que manejar bien esos conceptos. Entonces hay que calcular, ¿verdad? Bueno, varias cosas. Con los datos que tenemos podemos calcular algunos datos. A veces, digamos, un error que yo veo que a veces la gente comete con estos problemas es que a veces, primero, no se ubican en el tipo de problema, ¿verdad? Eso es muy común, no ubicarse, no llegar y decir, bueno, hay bajas pérdidas y no razonan con detenimiento el set de ecuaciones que hay que usar, ¿verdad? Eso es un error común. Entonces uno ve que, pucha, no, esta ecuación no aplicaba para esto y eso es porque se fueron muy rápido. Entonces es como el primer paso. Segundo paso importante, a veces no se tiene, digamos, yo veo que a veces los estudiantes tratan de tener una solución mágica, a veces en el imaginársela, ¿verdad?
O a veces buscan la fórmula que de una vez les dé el resultado y se frustran cuando no encuentran la fórmula que les dé el resultado directamente y se quedan dándole vueltas a las ecuaciones y todo y no llegan al resultado. A veces lo que toca es escribir, ¿verdad? Eso se los doy como consejo de que eso es importante. A veces lo que toca es escribir de las ecuaciones que uno tenga, empezar a escribir, ¿verdad? Entonces, bueno, tenemos una tangente de cita, de cita de pérdidas bajo, ¿verdad? Entonces podemos utilizar las aproximaciones para este caso, ¿verdad? Hay una serie de aproximaciones para una tangente de pérdidas baja, ¿verdad? Entonces hay un set de ecuaciones por ahí. Una relación, recuerden que hay relaciones que son aproximadas y otras que no, otras que son generales y siempre funcionan, ¿verdad? Tangente de pérdidas, sabemos que es sigma omega epsilon prima, eso lo sabemos, y sabemos que eso es igual a 2.5 por 10 a la menos 4, que eso es algo que nos están dando. Entonces de ahí, con una frecuencia de 200 megas, que es lo que les decía que en la redacción no era tan claro, tenemos el epsilon prima y tenemos sigma, ¿verdad? Entonces, por ahí es fácil, se puede calcular fácil que esto es 4.17 por 10 a la menos 6 Siemens metro. Ok, entonces eso es lo que tenemos ahí. Luego, de las ecuaciones que podemos utilizar para este caso, alfa es igual a sigma medios, mu epsilon prima. Ahora, es muy fácil nada más llegar y poner la ecuación, pero ¿de dónde sé yo que puedo usar esa ecuación, verdad? La tangente de pérdidas pequeña, ¿verdad? Entonces, de ahí se saca que alfa es igual a 6.41 por 10 a la menos 4, nepers metro. Algo que uno debe razonar en un problema de este tipo es el hecho de que son bajas pérdidas. Yo debo esperar un alfa bajo. Vean que esto es por 10 a la menos 4, eso es bajo. Sería muy raro, y eso me haría pensar que hay un error, si yo calculo la tangente de pérdidas tan bajita y me da un alfa de por 10 a la 2 o por 10 a la 3, ¿verdad? Usualmente eso no va a ser algo pues como menor que la unidad, ¿verdad? Entonces eso por un lado. Y luego podemos usar para beta, omega, mu epsilon. Esto es de las aproximaciones, entonces hay un beta que es de 5.16 radianes metro. ¿Ok? Entonces eso es lo que tenemos ahí, ¿verdad? Entonces ya con eso podemos hacer pues los cálculos en el punto A. Bueno, ya estaba alfa y ya estaba beta, ¿verdad? Entonces ya ahí está el valor numérico de ellos. Entonces está alfa y está beta. Pues eso ya está contestado por ahí. Lo que es alfa y beta. Este era el ítem A y este era el ítem B. Ahora, ¿qué tan lejos puede propagarse para tener una atenuación de un Neper, verdad? Entonces, para el ítem B, ¿qué significa un Neper? Un Neper, una atenuación de un Neper, implica llegar a E a la menos 1, ¿verdad? Eso es lo que implica, básicamente. Y sabiendo que esto es E a la menos alfa z, ¿cuándo tengo E a la menos 1? Lo cumplo cuando z es igual a 1 sobre alfa. En realidad se cumple en una profundidad de piel, ¿verdad? Cuando llego a una profundidad de piel es que llego ahí. Entonces, z, que sería, como les digo, una profundidad de piel, sería 1 sobre alfa y esos son 1558 metros. ¿Tiene lógica el valor? Porque es un montón, 1,5 kilómetros. Sí, tiene lógica. ¿Por qué? Porque la atenuación es baja, ¿verdad? Entonces la onda tiene que recorrer mucho para atenuarse, porque se va atenuando de a poquitos, de a poquitos. Entonces eso es el punto 1. El punto B. El punto, no, ese era el punto C, perdón. Safis mío ahí. Eso era el punto C. Ok, entonces era el punto C, entonces ahora más bien vamos por el punto D. El punto D, ¿qué tan lejos? No sé cuánto para que se dé una atenuación de 10 decibeles. Ok, entonces esto es similar a lo que hablábamos antes. Entonces, 10 decibeles, ¿a qué corresponde?
usamos el factor de atenuación, ¿verdad? Que eran 8,68 dB. Entonces, eso es igual a 1.15 nepers, ¿verdad? Y eso es igual al alfa zeta. Entonces, ese es el valor de alfa zeta. Eso quiere decir, voy a escribirlo acá. Eso quiere decir alfa zeta igual a 1.15, ¿verdad? Que está ahí. Entonces, zeta es igual a 1.15 sobre alfa, ya tenía el valor de alfa, y eso al final de cuentas es 1.793 metros. Ok, y esa es la distancia que debe recorrer. Entonces, básicamente eso es lo que vamos a tener ahí, ¿verdad? Aplicamos factor de conversión y sabemos que eso es igual a alfa zeta. Y ya conocíamos alfa, entonces podemos despejar. Y el último punto, el punto C, dice qué tan lejos puede propagarse para que tenga un cambio de fase de 180 grados. Entonces aquí es cuestión de tener claro qué es lo que se quiere, ¿verdad? Aquí lo que decimos es que beta Z es una fase, ¿verdad? Y lo que queremos es que sea igual a 180 grados. Ahora, estas ecuaciones no se trabajan en grados, se trabajan en radianes. Entonces, hablaríamos de beta Z igual pi. Y eso sí es importante que lo tengan claro. Muchas veces decimos grados, pero digamos, las ecuaciones como tales se trabajan en radianes. Entonces, listo, ¿verdad? Nada del otro mundo aquí. Z va a ser igual a pi sobre beta, ¿verdad? Entonces, la distancia son 608 milímetros. ¿Ok? Entonces, ahí nada del otro mundo. Tener cuidado, ¿verdad? Con esas expresiones, entender lo que es la fase, las atenuaciones. ¿Alguna pregunta? Profe, disculpe, en la parte D son 1794, ¿verdad? No 1. Sí, 1793. Ah, ok, Sí, perfecto. sí. Gracias, más bien, por ir en carrera. Lo copié mal. Aquí tengo la respuesta y la copié mal. Sí, profe. De hecho, Sí. debería ser mayor que la del punto C porque es 1.15 neper en lugar de 1 neper. Correcto. El razonamiento es correcto. Correcto. Si es más la atenuación, debería ser mayor. Sí, eso fue sabio mío. Más bien, gracias por la aclaración. Correcto, 1793 y sí tiene que ser mayor que el otro porque es más atenuación. Es lo más lógico. ¿Alguna otra pregunta? Bueno, conforme nos acerquemos al examen, voy a ir sacando más rato. Ya el viernes espero ver un poquito más de problemas y ir avanzando más en esto. Y ahorita es que, bueno, tengo una reunión a las 3, entonces más bien ya vamos terminando y ya se fue el tiempo de más. Y les agradezco mucho, que la pasen muy bien y nos estaremos viendo el día viernes para seguir con clase y empezar a sacar ahí más ratillo también para resolver problemas, mientras ustedes también vayan estudiando. Ok, bueno, que les vaya bien. profe. Gracias. Vida. Hasta luego. Se cuidan. Bueno, Pero ya, profe, hasta luego. hasta luego. Sí. Ahora traté de subir lo de la tarea del TEC digital, pero me dio un error. No sé si es que tiene que habilitar permisos o algo así para que lo revise cuando tenga tiempo. Sí, voy a chequearlo entonces, porque si no sé si será que requiere algún permisillo. Voy a chequear eso. En la carpeta de tareas, me imagino, que lo trató de subir. Sí, al final me dio un error. Me imagino que debe ser algunos permisos o algo así. Ajá, sí, lo raro es que donde le traté de cambiar permisos, me dijo que yo no tengo permisos para
para cambiar los permisos. Si no, entonces, si no me dejó, para ver, modificar permisos. Aquí está, para ver. No, pero esto es, bueno, voy a ver, y si no, lo que hago es será crear otra, si no, aquí no me deja cambiar. Entonces lo que voy a hacer es crear una carpeta, porque cuando yo las creo, ahí sí no hay problema. Entonces, voy a ponerle aquí documentos de las tareas. Tareas / presentaciones. A ver si no me pone peros con el nombre por ponerle un /. No, parece que está bien. Y creo que ahí sí lo va a dejar. Y escritura, sí, tiene permiso de escritura. Entonces ahí lo ponen eso, que diga esa que dice documentos de las tareas / presentaciones. Está bien, profe, muchas gracias. Pura vida. Marco. Tiene la mano levantada ahí. Sí, no me podía desmutear. Profe, era una consulta. Dígame. He estado estudiando con los ejercicios del libro, pero Ajá. no sé si, digamos, si con eso es suficiente o usted cree que es mejor como también ver otro libro. Es que hay algunos ejercicios que son como muy, o sea, no le veo como que tenga más Mucha complejidad, digamos. complicación. Ajá. Bueno, siempre es importante escribir digamos, lo que está haciendo es bueno, sígalo haciendo, no está mal. También exámenes viejos, eso es importante que lo utilice. Entonces, exámenes viejos también es importante que Pero hay exámenes viejos que tengan por lo menos la respuesta. O sea, la solución no, porque la idea no es copiarlo, sino aunque saber que lo que uno hizo está mal o bien, digamos. Sí, en algún lado lo tengo. Yo pensé que lo tenía aquí, ahorita que estoy viendo. Tengo que revisar. Es que yo tenía una página acá, pero no me acordaba que habíamos tratado de hacer unas cosas y quedó a medio camino esta cosa y no está Las de andando. Electro. Sí. Sí, algunas están caídas ya. Sí, es que ya nadie lo volvió a usar casi y me incluyo. Voy a chequear esto. Es cualquier cosa. Si no, también envíeme un correillo eventualmente para recordarme de hacer el recopilado y ponerlos ahí en el TEC digital. Entonces. Bueno, profe, muchas gracias, nos ven entonces. Ok, está bien. Por allá. Bueno, pura vida. Cristian. Profe, una consulta. Dígame. ¿A qué hora mañana puede para revisar un poco las gráficas para la presentación del viernes? Voy. ¿A las 10? ¿Está bien? ¿Le parece? Entonces, ¿sería por Zoom o...? Sí, para ver, esto es TEM 2. Sería con Chris. Voy a poner su nombre acá para. Quédese aquí para pasarle a sacar el enlace de una vez. Ok. Me lo estoy poniendo aquí en agenda a las 10 de la mañana. Reunión de Zoom. Para ver. Cristian. Ya se lo paso. Agárrelo ahí. Ahí está el enlace y está el código de acceso de la reunión. Ok, gracias. Listo, entonces nos hablamos mañana a las 10. Ok, muchas gracias. Pura vida. Ok.